Hola, bienvenidos nuevamente a su canal Al Día con Contaduría. Mi nombre es Laura Becerra, soy estudiante de Contaduría Pública y pertenezco al consultorio de Núcleo de Apoyo Fiscal NAF en alianza con la DIAN. En el día de hoy tenemos como invitada la docente, la de Carolina Herrera, quien nos hablará sobre las generalidades del impuesto de renta y complementarios de las personas naturales respecto al periodo grabable 2020. Muchas gracias, Laura. A través de la resolución 22 del 5 de marzo del 2021, la DIAN se prescribe el formulario 210 correspondiente al año grabable 2020 o fracción del año grabable 2021. En este encontramos la depuración de las rentas líquidas gravables en 3 cédulas de acuerdo al tipo de ingreso percibido. La cédula general, donde encontramos rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y de participaciones. Recordemos que a partir del año grabable 2020, los honorarios y compensaciones de servicios personales pueden tener derecho a renta exenta o costos y deducciones, dependiendo del cumplimiento de requisitos. En términos generales, los honorarios y compensaciones de servicios personales, cuando no han contratado o vinculado a 2 o más trabajadores asociados a la actividad, tendrán 2 zonas donde se digita la información, pero estarán identificadas las que dan derecho a renta exenta o las que dan derecho a costos y deducciones procedentes. Asimismo, en el formato encontraremos el cálculo de la renta presuntiva para el año 2020 con la base de depuración del patrimonio líquido del año anterior y la base de cálculo especial a la cual se le aplicará la tarifa al 0.5% y las ganancias ocasionales cuyo impuesto se liquidará al 10% o al 20% según corresponda. Es importante tener en cuenta los conceptos de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, de rentas exentas y deducciones especiales que aplican para las personas naturales y para este periodo gravable. En cuanto a los ingresos no constitutivos de renta, encontramos aportes obligatorios a salud, a pensiones, cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad RAES con límite del 25% del ingreso tributario, el componente inflacionario de los rendimientos financieros, la utilidad en la enajenación de acciones, apoyos económicos para financiar programas educativos, aporte solidario voluntario por COVID, los cuales deben ser asociados al tipo de renta y cédula específica. Estos ingresos no constitutivos de renta disminuyen el valor de la renta líquida, por lo tanto no puede existir doble beneficio, es decir, imputarlo en 2 tipos de renta distintas. En las rentas exentas encontraremos indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantías y los intereses sobre las cesantías, las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y de riesgos laborales, el seguro por muerte y compensaciones por muerte de miembros de fuerzas militares o de Policía Nacional sin límite, gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicos, los cuales no pueden exceder el 50% de su salario, sin límite también. El exceso de salario básico percibido por los oficiales, suboficiales, soldados profesionales de las fuerzas militares y ni del Ejecutivo ni de patrulleros y agentes de la Policía Nacional que no tienen límites. El 25% del valor de los pagos laborales limitado a 240 veces. Y las rentas exentas para servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores sin límite. Además de ello, encontramos en las rentas exentas los aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones, aportes voluntarios a los fondos de pensiones voluntarios, el ahorro, el fomento a la construcción AFC y el ahorro voluntario contractual. En este caso, estos aportes y ahorros estarán limitados al 30% del ingreso laboral o el ingreso tributario y hasta un monto máximo de 3.800 UF por año para que sean tratados como renta exenta. Además, encontraremos como rentas exentas ingresos de países con convenio para evitar doble imposición y de países CAN según la decisión 578 y las rentas exentas hoteleras. Estas rentas exentas disminuyen el valor de la renta líquida ordinaria del ejercicio. Por lo tanto, no pueden existir doble beneficio, es decir, imputarlo en 2 tipos de renta distintas. Entre las deducciones especiales encontramos aportes a título de cesantías realizados por independientes, limitados 1.500 VT, intereses por préstamo de vivienda con límites, medicina prepagada o seguros de salud limitados también,
dependientes económicos limitado al 10% de los ingresos laborales o 384 VT anuales, gravamen a los movimientos financieros pagados cuya deducibilidad es del 50% del total. Intereses sobre préstamos educativos del ICETEX, limitado a 100 VTs anuales. Estas deducciones especiales disminuyen el valor de la renta líquida ordinaria del ejercicio, por lo tanto no puede existir doble beneficio, es decir, imputarlo en dos tipos de renta distintas. Es importante aclarar que tanto las rentas exentas como las deducciones aplicables a la cédula general tienen un límite del 40% del total de los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta o hasta 5.040 VTs. Se deben revisar muy bien estas rentas exentas y deducciones sujetas a límites. Recordemos que las personas naturales que deben presentar la declaración para este periodo son que sean responsables del impuesto sobre las ventas, que su patrimonio bruto en el último día del año 2020 exceda 4.500 VT, que sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a 1.400 VT, consumos de tarjeta, crédito, débito superiores a 1.400 VT, valor de compras o consumos superiores a 1.400 VT, o que el valor total acumulado de consignaciones bancarias superen las 1.400 VT. Recordemos que además, si no están obligados a presentar el impuesto de renta y complementario, lo podrán hacer voluntariamente siempre y cuando tengan en cuenta que produce efectos jurídicos. Además, recordemos que las personas naturales y jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación no deben presentar el impuesto de renta por el sistema ordinario. Además, debemos tener en cuenta que se actualizó el calendario tributario para este año, por lo que este año declaran primero las cédulas terminadas entre 0 y 1 y 02 y por último las cédulas terminadas en 99 y 00 a partir del mes de agosto de este año. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. En conclusión, ya es momento que las personas naturales presenten la información que soporta sus operaciones económicas y financieras del periodo 2020. Deben ser entregadas oportunamente a su contador para proceder a realizar la respectiva depuración y liquidación del impuesto de renta y complementarios por ese periodo. Así evitaremos más contratiempos y sanciones. Por ello, la información debe ser fidedigna, clara y precisa. Muchas gracias, profesora Carolina, y recuerden, en 8 días nos conectamos nuevamente con otro tema de interés. Gracias.